Migala. Había un miedo infantil que yo tenía, que me ponía a pensar de niño, ¿no? Calvo. A quedarme calvo, güey. Va su madre. Y pasó, muchachos. Oh. No, había un miedo infantil que yo tenía y que me acuerdo que mi jefa no me sabía cómo responder porque era así como de, ay, piche de este pinche niño, ya duérmete, ya duérmete. Entonces, yo lo que le decía a mi mamá era, es que yo soy yo ahorita, pero después yo voy a crecer y cuando yo crezca, yo voy a dejar de ser yo. Naturalmente. Y yo voy a ser otro yo. Entonces mi yo va a estar muerto. Sí. O sea, imagínate diciéndole eso a un niño como de 8 o 10 años a Sí, su sí, mamá, sí. güey. Entonces mi mamá así de, ya duérmete. Ya cállate. Cállate, estúpido. No, o sea, entonces me decía, Si no te callas, te vas a morir desde ahorita. Y mi mamá lo resumía en una línea, ¿no? O sea, decía, ay, ¿cómo vas a dejar de ser tú? ¿Cómo vas a dejar de ser tú? Eso es lo que decía mi mamá. Ay, ¿cómo vas a dejar de ser tú? Quisieras. Después creces y cuando creces, Ya quisieras, COVID. te das cuenta que este miedo bueno, este miedo infantil que yo tenía a la disolución del yo, pues es un miedo natural. Es un miedo natural a la disolución del propio individuo. Uh-huh. A que lo que te hace tú deje de existir. Aquí creo que estamos... creo que podríamos especificar. Porque por un lado, sí empedarse es una disolución artificial del ego. Porque entonces como que dejas de pensar en quién eres y qué lugar ocupas dentro de la sociedad y así. Pero por otro lado, manifestar tu ego dentro de una función específica dentro de la sociedad se siente no como una disolución del ego, sino como una negación de ella en favor de otra cosa. Y aquí podríamos hablar acerca de Kierkegaard, acerca de cómo todo el tiempo eres como mitad planes y mitad hechos, ¿no? Y los hechos que tomas te niegan a otros planes. Tienes infinitos planes, pero ejecutar uno significa renunciar a otros, porque Ajá. ejecutar requiere de tiempo y esfuerzo que podrías que tienes limitado y que podrías invertir en todos los demás. Entonces necesitas escoger entre el chango y el ángel, ¿no? Entre qué voy a hacer de mi vida, voy a hacer este trabajo en específico o voy a hacer el infinito potencial que me ofrece el no ser nada. Entonces, por este miedo de dejar de ser el infinito potencial como el cual me percibo a mí mismo, nunca acabas siendo nada. Entonces, no creo que sea como tal disolución del ego, creo que es la manifestación del ego dentro de algo concreto. Pero ese algo concreto te niega todas estas otras posibilidades que podría ser. Sí, sí, sí. Y hay un miedo, ¿no? A rechazar, a no aceptar las otras posibilidades. O sea, el miedo a las posibilidades de lo que no pudiste ser o de lo que no puedes ser. Sí, o sea, hay porque un miedo constante a no ser ese yo que pensabas que podía ser, porque hay una múltiple variedad de opciones de lo que podría ser, y la única que tienes es la que tienes, lo tienes. que eres, Ajá. lo que eres, pues. Pero vivimos de prestado en ese sentido. Vivimos de prestado creyendo que estamos en la consecución y en la búsqueda y en el casi que alcanzamos lo que vamos a lograr, ¿no? En un futuro. Me refiero a que decía Tolstoy que nosotros sacrificamos lo que tenemos de vida para no morir de una manera más dolorosa. O sea, preferimos vivir poco y morir suave que vivir suave que vivir acelerados con el riesgo de morir dolorosamente. O sea, vivimos de prestado en ese sentido. Nuestro ser, como lo tenemos ahorita, es una promesa de lo que nosotros vamos a llegar a ser. Somos la base de la utopía en la que creemos. Somos una mala fe de nosotros o una buena fe, ¿no? Pero justamente estaba leyendo estos testimonios de la gente que estaba en la primera fila de el escenario del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque siempre lees gente que se va a morir, güey, cuando están en guerras. Ajá, justamente, gente que se va a morir. Y me recordó mucho a El Idiota, justo de Tolstoy. El Idiota, que es este güey que lo van a fusilar y justo antes de que lo maten, dice, no, pues siempre no te vamos a fusilar. Y entonces todo el mundo le parece maravilloso. Porque dice como, güey, es que no mames, es un pinche privilegio estar vivo. Y lo que decía esta gente, es que esto es más impresionante todavía porque esta es gente real. Lo que decía es que una vez que aceptas que no puedes morir, sino que vas a morir, una vez que lo aceptas como un hecho, cambia quién eres como persona. Lo cambia por completo, porque entonces las cosas más nimias adquieren un cierto significado. El próximo beso, la próxima comida, el próximo... Decía,
no lo dice así en la Biblia, pero debería. Es suficiente para el día, así lo dice el autor, es suficiente para el día la existencia del mismo. Sí. Una vez que admites que te vas a morir, el día por sí, simplemente por existir, cobra sentido y dice, ¿sabes cuál es otro mecanismo perverso del ser humano? Que a mucha gente le encanta vivir así todos los días. Sí. Hay gente que no puede estar así. Llegan a la vida cotidiana y la vida ya no le sabe. Una vez que ya no tienes esta amenaza de la muerte constante... No sé, Javi, perdóname, pero... Bueno, no me perdones. Jamás, ni perdón ni olvido. Te propongo una tergiversación de la máxima: vive cada día como si fuera el último. Bueno, y eso, que si vives como si estás en Iwo Jima, pues sí. Bueno. Pero vive cada día como si Tamaulipas, güey. Vive cada día como si vivieras en Tamaulipas. Saludos a toda la banda del norte del país que ha sufrido la gota gorda. Vive cada día como si fuera el último implica un nihilismo respecto a los actos y consecuencias que vas a llevar a cabo, que te acontecen, que te acaecen, iba a decir muy extrañamente, ¿no? Para el habla común y corriente. Pero yo preferiría trastocar la frase para vive cada día como si fuera el primero. Yo creo que más va por esa línea, lo que planteaba el Hobbit, ¿no? O sea, no de vivir como si fuera el último con nihilismo, sino vive cada día como si fuera el primero. Ajá, porque al final cada nuevo día que has ganado a la muerte es como si fuera un nuevo día de vida, ¿no? O sea, es suficiente para el día la existencia del mismo. Lo que decía, o sea, ajá. Lo que decía Jung es que, pues, lo dije en el podcast pasado, maldita sea. O sea, estar vivos es enfrentar la posibilidad de la muerte. No dejarse ir como en ella, ¿no? No aceptar la muerte y simplemente padecer la vida, sino sobreponerse al hecho de que te puedes morir y hacer cosas a pesar de que te vas a morir. Y a pesar de la propia futilidad de las cosas que vas a hacer, ¿no? Sí, no, y pues o sea, con esta misma capacidad de interacción que tenemos con el medio, una capacidad de previsión con el medio, el futuro, chingada madre, es una cosa que solamente le fue regalada al ser humano. Somos la única especie, a mi parecer. No he hablado con mi perro, no tengo perro, no hablo con mi gato, pero somos la única especie con la capacidad de futuro, de percepción del futuro, con una noción de un futuro. Sí, pero me gusta mucho esta perspectiva de estos soldados porque lo pone todo en términos muy reales, ¿no? Para ellos es como, güey, estás en el frente de batalla, te puedes morir en cualquier instante. En el momento en el que no están volando a la muerte, las balas a tu lado, es que las lavas. Sí, cuando escuchas a los punks, ¿no? Decir como, no tengo futuro. No, más bien no tienes un futuro que te agrade. Ajá. Más bien tienes un futuro y no te gusta y por eso actúas con ese nihilismo y demás. Porque si genuinamente sintieras como sienten las personas, bueno, como sentían estos veteranos en Iwo Jima, que no tenían un futuro porque en cualquier momento te puedes ir, entonces cada segundo es precioso. Cada segundo lo saboreas. No es que no te guste la vida, no te gusta tu vida, es distinto. Sí, la vida y tu vida son bien distintas. Son dos cosas distintas. Bueno, por eso se moldea el ego, entonces. Sí, por eso, con esa conciencia de futuro, por ejemplo, y lo podemos ver ya como en muchos ámbitos, o sea, ya como la capacidad de autopercepción, o ya sea como el yo trabajador, el yo social, el yo individual. Muchos de ellos, a mi parecer todos, dependen de la noción de futuro que tenemos. O sea, el hecho de saber, me voy a quedar sin varo si no trabajo, va y moldea a tu personalidad, moldea tus actividades, moldea tus gustos. El hecho de saber si te pones pedo todos los días va a moldear tu actividad. Uh-huh. Y en el ámbito social, ¿no? O sea, ¿cómo te relacionas con las personas? Pues por eso nos bañamos todos los días, cabrón. Algunos. Sí, a los corredores de bolsa que abandonan su trabajo de millones de dólares al año para irse a meditar a un retiro budista en los... Pues porque tienen un futuro asegurado. Ajá, a ellos se les hace muy fácil decirle a la gente, abandonen su ego, mis hermanos. Sí, pero ¿y si mañana no como, cabrón? Pero si mañana mis hijos no comen. Pero si al rato no me alcanza para la renta, ¿cómo voy a abandonar mi ego? Eso me ha parecido a nuestro querido presidente cuando dice... Lo importante no está en lo material. Pero no tengo ni salud, güey, ni casa, cabrón, o sea... Sí, esa es una cosa que... Ok, hay un estudio en el que dice que, ok, el dinero no compra la felicidad, pero la pobreza, dentro de las circunstancias sociales en las que vivimos, sí te trae la desgracia. Uh-huh. Entonces, hay como una mínima de... Es distinto para cada país, porque la vida cuesta distinto en cada país, pero después de ese mínimo de ingresos mensuales... Ya. Entre más dinero le agregues, la felicidad se mantiene estática. Porque entonces caemos en esto que le llaman la caminadora hedonista. Que es como que, ok, entre más tengo, más quiero.
y ya tengo lo que ya quería, entonces ahora quiero más. Entonces, si tú le preguntas a cualquiera, ¿cuál sería tu ingreso perfecto? Más o menos. Todo el mundo te va a decir es el doble de lo que tengo. Desde el más clase media de la Ciudad de México hasta, no sé, Jeff Bezos, ¿no? Sí. Si tuviera el doble, haría lo que quisiera. Ajá, si tuviera el doble, entonces sería genuinamente libre. Y luego tienes el doble y dices, pero es que me gustaría tener estas otras cosas. Y te abre como puertas a más deseos y más así, ¿no? Entonces sí determinas tu ego en función, primero de tus necesidades y luego de tus posibilidades. La gran mayoría de nosotros, por la pinche distribución de Pareto, lo determina en función de sus necesidades, porque pues necesitamos comer y la distribución de los recursos está puesta de tal modo que la gran mayoría de nosotros no los tiene asegurados para el futuro. Ahí el pedo es en cuáles de esas necesidades son reales y cuáles son ficticias, ¿no? Creo que ahí entra como, podríamos darle su concesión al presidente, en tanto que si lo glosamos un poco, diría mejor que lo importante no está en las ficciones sociales irrealizables o en las necesidades económicas intrascendentes, sino en una disposición del ánimo, en una disposición del ser, de la voluntad, en algo que pues tú genuinamente hayas creado y que concibas, ¿no? Como pertinente con tu entorno. Cuando hay unas condiciones que te permitan crear y criticar a tu sistema, pero las condiciones para criticar lo deseable, o sea, las condiciones para crear lo deseable las establecen algunos actores muy identificados. Pero ¿quiénes crean los deseos? Eso sí lo podemos identificar. Pero lo que molesta de la frase del presidente es que habla de eso en un país donde ni siquiera están cubiertas las necesidades básicas. Entonces pareciera que cualquier sentido de aspiración que tenga el individuo está mal. O sea, cualquier aspiración a la riqueza que pueda tener un individuo está mal. Y lo que dice el Hobbit, o sea, alguien que sea pobre, ¿no? Y que solamente está aspirando a tener el doble de lo que tiene. O sea, para el mensaje, tal vez no lo interpreta así el presidente, pero un mensaje claro es, está mal la propia aspiración, ¿no? Hay un umbral, porque si no tienes lo suficiente para pagar la renta, pues entonces sí te la pasas de la chingada, ¿no? Y tienes ansiedad constante porque pues, no tienes para pero hay unos deseos que son genuinamente perniciosos. Pero ya, es verdad. Pero ya que tienes ese es el nocivo mecanismo de la mente humana, que una vez que ya tienes todas tus necesidades cubiertas, quieres más. Siempre quieres más. Es innegable. Somos cuerpos sin órganos, lo dice Deleuze. Tendemos a desear, o sea, tal cual. Pues son líneas de fuga, o sea, estás aquí varado, consciente y varado en esta pinche piedra voladora llamada el planeta Tierra, ¿no? Tú acabas de ir a mi casa, ¿viste cuántas plantas tengo? Chingo. Es porque cuando ya tenía 10 dije, ahora quiero 12. Ajá, yo sé. Pues, ¿qué es eso? O sea, Deleuze tiene una máxima 1000 mesetas. Tienes 12 plantas, güey. Tengo como 20. Reflexionando así, ¿por qué tienes tantas plantas? Porque extraño el bosque. No te basta. Ya era eso. En las noches se encuentra el Hobbit, güey. Y aúllo con mis perros. Ahí al bosque de Chapultepec. Pues en 1000 mesetas Deleuze y Guattari hablan de este pedo. O sea, somos cuerpos sin órganos, dicen estos güeyes. Siempre estamos buscando llenar nuestro cuerpo con pues con lo que sea que tengamos ahí cerca, ¿no? Y buscando necesidades, creándonos necesidades. Porque estamos aquí, estamos pinches varados, necesitamos líneas de fuga, necesitamos hacia dónde ir, necesitamos una cuestión hacia dónde movernos. O sea, el ego depende de que haya una motivación, si no nada más estás ahí parado, sentado, sin hacer nada, medio pinches muriéndote, ¿no?